Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea y hoy vamos a dar el tema 2 del módulo de anatomía por la imagen, que habla sobre el análisis de imágenes diagnósticas y del reconocimiento de la técnica empleada. Durante esta clase vamos a dar los puntos que vemos aquí en pantalla. Hablaremos sobre las técnicas de imagen para el diagnóstico, sobre las aportaciones y limitaciones que presentan estas técnicas, la posición del paciente en el estudio por técnicas de imagen, iremos diferenciando para cada técnica, sobre las normas de lectura en las imágenes diagnósticas y el reconocimiento a partir de imágenes médicas de los órganos, sobre las diferencias gráficas entre imágenes normales e imágenes patológicas y de los métodos de ajuste para optimización de las imágenes que obtenemos. Vale, vamos a hablar sobre las técnicas de imagen para el diagnóstico. Como ya hemos comentado en distintas clases, las técnicas de imagen a nuestra disposición utilizan tanto radiación ionizante como ultrasonidos, pulsos de radiofrecuencia, etc. Nosotros en esta clase vamos a hablar sobre radiología convencional o simple, de la tomografía computarizada, de las ecografías y de la resonancia magnética. Empezamos con la radiología convencional, siendo esta la más antigua. Es la base de la primera imagen médica y aún en día se utiliza en todos los hospitales. La imagen que vamos a obtener va a corresponder a una suma de grises acordes con el espesor y el grado de atenuación de las sustancias que atraviesa. Existen 5 tipos de densidades fundamentales que serían las que vemos aquí en pantalla. Tendríamos aire, grasa, partes blandas, calcio y metal. Tendríamos el aire, que apenas atenúa la reacción y atravesada por el paciente, por lo tanto la vamos a percibir con el nivel más bajo de la escala de grises, negro. Después tendríamos la grasa, que aparece como una área poco densa, menos oscura que el aire, y la mayoría de veces en forma de líneas o bandas que van a rodear vísceras o estructuras musculares. Después tendríamos las partes blandas, que serían un poco más densas, y el calcio, que sería la imagen de alta densidad, como el esqueleto. Y estas serán más perfiladas y por lo tanto estarán más definidas, ya que el contraste con el resto de las estructuras es mayor. Y por último, el metal, que correspondería al de mayor densidad y que puede aparecer en una radiografía como las estructuras metálicas que están o bien superpuestas o en el interior del organismo, es decir, pendientes o piercings o alguna placa que pueda tener el paciente. Vale, pasamos a la tomografía computarizada y esta también utiliza la radiación X para la obtención de las imágenes, pero lo hace de la siguiente forma, tal y como vemos en la diapositiva. La obtención de las imágenes se realizará mediante un tubo de rayos X que va a girar sobre el paciente mientras va emitiendo la radiación primaria. Será la radiación que sale del paciente o radiación atenuada la información que va a llegar a los detectores del equipo. Esta radiación se va a transformar en señal eléctrica y después será la señal digital que se transformará en la imagen que se va a ver en la pantalla. Después aplicaremos algoritmos matemáticos y obtendremos la imagen definitiva. Por lo tanto, todo este proceso va a mejorar la resolución espacial si lo comparamos con una radiografía, es decir, vamos a tener mejor definición y mejor nitidez de la imagen. Pero también supone un problema. ¿Y cuándo supone un problema? Supone un problema cuando hablamos de la dosis sobre el paciente. La dosis de radiación sobre el paciente va a ser mayor en tomografía computarizada que en una radiografía. Vale, pasamos a hablar sobre las ecografías. Aquí podemos ver, antes de todo, la comparación entre una imagen que obtenemos por una radiografía y una imagen que obtenemos por tomografía computarizada. En tomografía computarizada, como podemos ver, están los órganos más delimitados. Vale, ahora sí pasamos a hablar sobre las ecografías. Esta técnica no emplea radiaciones ionizantes, sino que lo que va a hacer es, a través de una sonda o transductor, que previamente se va a aplicar sobre aquellas regiones a estudiar. Vamos a aplicar una sonda y vamos a utilizar un transductor para la señal.
Vale, las imágenes que vamos a obtener van a presentar una delimitación granular desde el punto de vista de la imagen anatómica, que también se va a diferenciar mediante una escala de grises, aunque en este caso no es cuantificable como en la tomografía computarizada. Vamos a hablar de dos tipos de ecografía. Tenemos la ecografía Doppler y la ecografía con contraste. En la ecografía Doppler podremos estudiar los vasos sanguíneos. Podremos ver el relleno del vaso como un mapa de color. Si el color es homogéneo, no habrá patología, pero si tiene alguna parte no homogénea, es decir, es heterogéneo, vamos a estudiar la razón de esta heterogeneidad. Además de eso, nos va a proporcionar también un espectro ondulatorio que nos va a permitir saber cómo está circulando la sangre en ese vaso. Después tendríamos la ecografía con contraste, que lo que hace es introducir por vía intravenosa un contraste que tiene microburbujas. Como es aire en movimiento y esto es muy sensible al ultrasonido, esto nos va a permitir ver un mayor contraste y además el comportamiento que tiene este. Venga, pasamos a la resonancia magnética. Los sistemas de imagen por resonancia magnética van a ser capaces de generar una imagen a partir de someter el organismo a un campo magnético. Vale, esta es la técnica más compleja de la que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la imagen se va a obtener mediante diferentes secuencias. El paciente lo vamos a meter dentro de una máquina tunalizada y va a ser sometido a series de impulsos de radiofrecuencia que va a emitir la máquina. Así va a ser como vamos a obtener las imágenes, mediante diferentes series, mediante diferentes secuencias. Aquí podemos ver una imagen de una rodilla de un paciente obtenida en diferentes secuencias. Vale, vamos a pasar a comentar las aportaciones y las limitaciones de distintas técnicas. Vamos a volver a diferenciar entre radiología convencional, tomografía computarizada, ecografía y resonancia magnética. Esto lo haremos durante toda la clase. Venga, empezamos por radiología convencional, simple. Y tenemos que sus principales ventajas serían la facilidad y la rapidez de realizar esta técnica, la disponibilidad y la baja radiación que emite comparándola con otras técnicas. Después, como limitación, tendríamos el fenómeno de superposición, es decir, las estructuras que tienen una densidad similar y se encuentran alineadas o en contacto con otras van a impedir su adecuada delimitación por falta de ese contraste natural y por lo tanto también va a ser más difícil delimitar la patología. Después tendríamos las densidades dominantes, que es cuando se suma una estructura de baja y de alta densidad. La imagen va a quedar delimitada por las de alta densidad que van a anular las otras. Por lo tanto, si lo que queremos estudiar es de baja densidad, pues tendríamos aquí una pequeña limitación. Después tenemos también la suma de densidades, es decir, se van a sumar las dos imágenes y no vamos a poder diferenciar entre cada una de ellas. Y por último, la magnificación, que se trataría de la proximidad o la lejanía del foco del emisor. Vale, pasamos a la tomografía computarizada y las ventajas que presenta es que los equipos que se utilizan son muy modernos, por lo tanto nos permiten obtener las imágenes en pocos segundos, es una técnica muy rápida, además de que permite localizar e identificar la patología, definiendo los cambios tanto morfológicos y de densidad en cualquier región del estudio. Por lo tanto es bastante versátil. También tenemos que la utilización del contraste intravenoso nos va a optimizar esta visualización y nos va a proporcionar el relleno del sistema vascular, además de que nos va a permitir estudiar las estructuras vasculares, también el corazón y las arterias coronarias, el cráneo y también lesiones pulmonares y alteraciones tenues del parénquima pulmonar que no serían reconocidas en radiografía, por ejemplo. Vale, pasamos con las limitaciones y una de las principales limitaciones de esta técnica sería la radiación que se emite al paciente. Después teníamos además que afectan los movimientos que pueda tener el paciente y los objetos metálicos.
También es poco sensible y específica para el estudio del sistema musculoesquelético, además que el contraste intravenoso que nos puede proporcionar pues, mejores imágenes puede ocasionar efectos adversos en los pacientes. También la dificultad para la detección de alteraciones precoces en las vísceras sólidas y además que la obtención de esa imagen presenta unos algoritmos algo complejos, por lo tanto dificulta su procesado. Venga, pasamos a hablar sobre la ecografía y las ventajas que tiene es que es una técnica con una alta reproducibilidad, es decir, es una técnica no invasiva, no utiliza radiación ionizante y lo que hace será una exploración especialmente adecuada y repetible en pacientes embarazadas y población infantil. Además de que tiene una alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque los equipos no ocupan amplios espacios y casi todas las instituciones contarán con una máquina para poder hacer ecografías. Además, también es versátil. ¿Por qué? Porque podemos estudiar tanto el aparato digestivo como sistema musculoesquelético, sistema nervioso en primera etapa infantil, etc. También dispone de software para visualizar imágenes 3D y 4D y el contraste que se utiliza presenta gran tolerancia. Las limitaciones que presentaría sería la afectación del aire, además de que no se puede estudiar el cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos el cráneo óseo y presenta una gran densidad y nos dificultaría pues, ver el cerebro. Tampoco se podría estudiar el tejido subcutáneo por la presencia de grasa y depende del operador. ¿Qué quiere decir esto? Que la obtención de estas imágenes va a ser mejor o peor en función del operador, de los conocimientos que tenga, de la superespecialización o de las diferencias protocolarias que se utilicen. Venga, y pasamos al último, que sería la resonancia magnética. La resonancia magnética, las ventajas que presenta es la alta disponibilidad que tiene porque gran número de centros hospitalarios van a disponer de estos equipos. La ausencia de radiación, como hemos comentado, no utiliza radiación, sino que lo que hace es someter el organismo a un campo magnético. Además de que se pueden emplear diferentes sustancias en una misma exploración y que el empleo del contraste intravenoso nos va a mejorar en muchos casos la caracterización de las lesiones. También tiene capacidad de realizar secuencias funcionales y tiene una gran resolución. También nos permitiría realizar estudios de todo el cuerpo y tiene otras aplicaciones como sería el estudio de la vía biliar o del intestino, además también del estudio funcional del corazón. ¿Y qué limitaciones encontramos en la resonancia magnética? Pues tendríamos, primero de todo, la durabilidad de la prueba. Esta prueba dura más que una tomografía computarizada que se puede hacer en 2 minutos. Una resonancia magnética nos va a durar entre 15 y 50 minutos según la complejidad del estudio. Además de que, como hemos dicho, vamos a meter al paciente en un tubo. Esto para los pacientes con claustrofobia puede ser muy difícil y pueden no tolerar la exploración. Además, también se va a proceder a la sedación con toda la población pediátrica para evitar, por ejemplo, los movimientos. Y también se ve sujeta a la aparición de artefactos metálicos y artefactos de movimiento. Por eso la sedación y además también por eso es más tiempo. También los pacientes que tengan dispositivos como marcapasos se van a ver limitados a poder hacer esta exploración y el uso de este contraste, aunque nos va a dar mejores imágenes, puede estar delimitado también. ¿Por qué? Porque los pacientes con enfermedades renales puede ser contraindicado utilizarlo. Además de ello, el estudio del pulmón no se va a poder realizar, sino que lo vamos a tener que hacer con una tomografía computarizada. Venga, pasamos a otro punto. Vamos a hablar sobre las posiciones del paciente en el estudio por técnicas de imagen. En radiología convencional es importante distinguir entre el término posición y el término proyección. La posición nos indicaría la situación del paciente o de la parte del paciente en estudio respecto del objeto receptor de la radiación atenuada. Las posiciones fundamentales serían la bipedestación y las que vemos aquí en pantalla. Tendríamos decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral, tanto derecho como izquierdo.
Y después tendríamos la proyección, que se referiría a la posición del paciente o de la región en estudio respecto a la trayectoria de los rayos X. Y las fundamentales serían antero-posterior y posterior-anterior, lateral y la oblicua. En la tomografía computarizada, lo que se utilizarían, los tres planos fundamentales que se utilizarían serían el axial o plano transversal, el sagital o vista lateral y el coronal o vista frontal paralela. Vale, en ecografía tendríamos dos planos fundamentales que serían los longitudinales y los transversos. Además de esos, también existirían diversos planos oblicuos que se van a ir formando al girar el transductor o desplazarlo por la región que estamos estudiando. Vale, tendríamos la resonancia magnética, que cada secuencia se obtiene con un plano concreto, y los más habituales son sagital, coronal y axial, pero pueden haber planos intermedios y normalmente la posición en la que estará el paciente será en la de cúbito supino. Venga, pasamos a hablar sobre las normas de lectura en las imágenes diagnósticas. Venga, cada técnica va a llevar consigo un sistema de lectura de imágenes y vamos a hablar ahora de ello. En la radiología simple, aunque puede parecer sencillo, se requiere de un entrenamiento adecuado y una ardua preparación. Ningún elemento de los que aparece en la pantalla o en la placa debe ser pasado por alto. Se van a mirar de forma diferente tórax, abdomen, hueso, estudios digestivos, urografía y estereosalpinografía. En la tomografía computarizada se van a revisar cientos de imágenes contiguas se va a hacer de lo menos trascendente a lo más trascendente. Estas van a variar en una escala de grises desde un negativo hasta algo muy positivo, pasando por grados intermedios. Y en ocasiones se va a requerir de programas adicionales y de valoraciones comparativas. Después tendríamos la tomografía computarizada, donde se va a basar en protocolos de exploración que van a comprender la visualización sistemática de las estructuras de cada región y van a ir acompañadas de un archivo de imágenes por pacientes que se van almacenando en el equipo mientras se efectúa toda esta exploración. Y por último tendríamos la resonancia magnética, que como hemos dicho se hace en diferentes secuencias y se van a analizar cada una de ellas. Vale, pasamos al reconocimiento de órganos a partir de imágenes médicas. Tendríamos el sistema nervioso. El sistema nervioso lo podemos estudiar mediante resonancia magnética. Lo podríamos hacer por tomografía computarizada, pero nos va a dar mejores resultados hacerlo mediante resonancia magnética con secuencias de 4 a 6 o más. Después tendríamos el aparato respiratorio, que lo haríamos mediante radiografía de tórax o una tomografía computarizada torácica. El aparato digestivo, que la primera aproximación se encuentra en la radiología simple del abdomen, pero es mejor rellenar estas vísceras huecas con un contraste, es decir, vamos a utilizar tomografía computarizada junto a un contraste oral que nos va a dar mejores resultados. Después tendríamos el aparato circulatorio, que va a requerir de un contraste intravenoso para poder rellenar todas estas estructuras vasculares para que queden bien destacadas y perfiladas. Se va a utilizar tomografía computarizada de resonancia magnética. Y aparato excretor, que sería también la necesidad de administrar un contraste, en este caso yodado intravenoso. Y se va a hacer mediante tomografía computarizada. Y por último, el sistema musculoesquelético, que la parte ósea son bien valoradas con radiología simple, las vamos a perfilar con tomografía computarizada y las vamos a caracterizar con resonancia magnética. Si queremos hacerlo de forma más rápida, ver músculos y elementos tendinosos, vamos a utilizar ecografía. En general, para mayor valoración, para mejores valoraciones, vamos a usar resonancia magnética. Vale, vamos a pasar al siguiente punto, que serían las diferencias gráficas entre imágenes normales e imágenes patológicas. ¿Cómo vamos a ver estas patologías? ¿Cómo se van a ver en las imágenes? Vale.
En radiología convencional vamos a poder ver patologías en pulmón, abdomen, estudios digestivos y en los huesos. En el pulmón, las patologías las vamos a ver como un aumento de la densidad en los campos pulmonares. En el abdomen vamos a ver un aumento o una distorsión del gas intestinal, un efecto de masa o una eliminación de las líneas ráseas anatómicas. En el estudio digestivo se van a ver como alteraciones morfológicas de relleno, dilataciones o defectos de repleción. Después en los huesos vamos a ver discontinuidad morfológica, fracturas o un aumento o disminución de la densidad. Después en tomografía computarizada vamos a poder ver patologías en cráneo, pulmón, abdomen y en los estudios vasculares, viéndose en cráneo como un sangrado y un material hiperdenso. En pulmón las patologías van a quedar delimitadas y en abdomen igual, también quedarán delimitadas. Y en estudios vasculares se van a ver como cambios morfológicos. Después tendríamos el estudio con ecografías para ver abdomen, vías excretoras, músculo, mama, tendones y el tracto intestinal. Y en el abdomen se van a ver como hipercogénicas o hipoecogénicas, es decir, que muestran más eco o muestran menos eco respectivamente. Después en las vías excretoras se van a ver formaciones anecoicas. En el músculo se va a ver una aparición de distorsiones. En la mama se van a ver formación de quistes o lesiones, también áreas hipoecónicas y pocas ocasiones hiperecoicas. En los tendones va a haber una interrupción o una deformidad, un ensanchamiento de estos, y en el tracto intestinal van a aparecer paredes más hipoecoicas. Por último, en resonancia magnética vamos a poder visualizar sangre, cráneo, patologías vasculares e intestino delgado, y en general se van a ver como las patologías se van a ver como cambios morfológicos o de señal y van a quedar siempre bien definidos tras la administración de un contraste intravenoso. Vale, pasamos al último punto que serían los métodos de ajuste para optimización de la imagen. En radiología simple ahora se pueden manipular las imágenes, por lo tanto se obtienen imágenes con mayor resolución que antiguamente. En tomografía computarizada hay que tener en cuenta la ventana y el nivel, es decir, la ventana que sería la cantidad de unidades Hausenfeld y el nivel que sería el valor que se encuentra en el centro de estas unidades. También se van a poder aplicar algoritmos de reconstrucción o filtros de imagen. En las ecografías hay que controlar la ganancia, la profundidad y la amplitud, además de que existen protocolos para poder estudiar cada región o cada tipo de tejido y en función de esto, pues la ganancia, la profundidad y la amplitud van a tener unos valores. Y después en resonancia magnética se van a poder manipular como en tomografía computarizada. Vale, pues hasta aquí ha llegado la clase. Os dejo como siempre una actividad para que hagáis al finalizar la clase con su solución para que podáis autoevaluaros. Y espero que se haya entendido todo bien. Cualquier cosa, si no, podéis dejar un mensaje o contactar con nosotros vía tutoría. Muchas gracias.